Bienvenidos al canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos, en el que podrás encontrar y profundizar en temas como fisiología, morfología, anatomía y estadística, entre otros. Te invitamos a que te suscribas y le des like a sus videos. Fisiología del ejercicio, por López Chicharro y Fernández Vaquero. Capítulo 9. Entrenamiento de fuerza, adaptaciones neuromusculares y hormonales. Adaptaciones hormonales. Hasta ahora, se ha comentado que el entrenamiento de fuerza se acompaña de adaptaciones de tipo estructural, de un aumento del tamaño del músculo y de adaptaciones de tipo nervioso, que explican las posibles mejoras en la fuerza y potencia muscular. Además de los mecanismos neurales musculares, se cree que el sistema neuroendocrino forma una parte muy importante en el complejo de manifestaciones y cambios a corto y largo plazo en la producción de fuerza y el sistema neuromuscular. Las hormonas son mensajeros químicos que sintetizan, almacenan y son liberados por glándulas endocrinas, además de por otras células especializadas. Las razones de la importancia del sistema hormonal son que, primero, las hormonas anabolizantes, entre paréntesis por ejemplo, testosterona u hormona de crecimiento, cierro paréntesis, tienen efectos de modelación de las fibras musculares a nivel metabólico y celular, similares a los observados en el músculo después del entrenamiento de fuerza. Segundo, durante las diferentes sesiones de entrenamiento de fuerza existe un aumento de las hormonas anabólicas, como la T, GH y GF1, consecuencia de mayor utilización por el tejido muscular. Y tercero, se observa que las mejoras y o pérdidas de producción de fuerza durante la actividad física crónica, entre paréntesis entrenamiento y envejecimiento, se acompañan de un aumento de las tasas basales de hormonas anabólicas, entre paréntesis T, GH, cierro paréntesis, y o de un descenso de las tasas de hormonas catabólicas, como el cortisol. En este apartado se analizarán las características más relevantes, las asociaciones y los mecanismos de adaptación de las hormonas relacionadas con el entrenamiento de fuerza, entre paréntesis Kramer 2000, González Vadillo y Gorostiaga 1995. Las concentraciones hormonales séricas, como la testosterona, entre paréntesis T, total y libre, hormona de crecimiento, entre paréntesis GH, y el factor de crecimiento relacionado con la insulina, entre paréntesis IGF-1, juegan un papel importante en la regulación de la actividad anabólica del cuerpo, estimulan el crecimiento de los tejidos y están directamente involucradas en la síntesis proteica y en la remodelación de las fibras musculares a nivel metabólico y celular. Por el contrario, el cortisol ha sido estudiado como hormona responsable del catabolismo en el músculo esquelético, ya que una de las principales funciones es degradar las proteínas para poder ayudar a la síntesis de glucosa. Los cambios que se producen después de participar en una sesión de entrenamiento de fuerza sobre las concentraciones hormonales anabólica y catabólica durante la recuperación se cree que están relacionados con las adaptaciones producidas sobre el sistema neuromuscular. Entre paréntesis, por ejemplo, fibras musculares, cierro paréntesis, asociadas con el entrenamiento de fuerza a largo plazo. Las señales hormonales originadas como consecuencia de la respuesta fisiológica o una sesión de entrenamiento de fuerza actúan sobre el ADN y el ARN, alterando la expresión fenotípica y modificando en último término las cualidades de rendimiento neuromuscular. Entre paréntesis Cosiris y Kuls 1999, Kramer y Kuls 1990, 2001. A continuación, se comentarán brevemente los efectos del entrenamiento de la fuerza sobre algunas de las hormonas más relevantes en el desarrollo de la fuerza muscular. Hormona de crecimiento, GH. De entre todas las concentraciones hormonales asociadas con el desarrollo de la fuerza muscular y el entrenamiento, entre paréntesis, por ejemplo, testosterona total y libre hormona de crecimiento, el factor de crecimiento relacionado con la insulina,
o el cortisol, cierro paréntesis, parece que los aumentos en la GH inmediatamente después de una sesión de entrenamiento son los más relacionados con las adaptaciones inducidas por el entrenamiento de fuerza. La GH es una hormona muy importante para el crecimiento normal de los niños, pero también juega un papel relevante modulando las adaptaciones al entrenamiento de fuerza, entre paréntesis Kraumer 2000. La mayoría de los estudios parecen indicar que la GH, aunque puede actuar directamente sobre los tejidos, lo hace principalmente como potenciadora de otras hormonas llamadas somatomedinas, o IGF. Entre paréntesis Florini 1987, cuyas acciones principales son las de aumentar y reducir la síntesis de proteínas, estimular el crecimiento de los cartílagos o aumentar la retención de nitrógeno, sodio, potasio y fósforo. La magnitud de la producción de GH durante una sesión de entrenamiento de fuerza depende de la intensidad, volumen y tiempo de reposo que transcurre entre las series de ejercicios. Las sesiones de entrenamiento de fuerza que se acompañan de un mayor aumento de liberación de GH son aquellas que presentan concentraciones elevadas de lactato sanguíneo, es decir, los que utilizan cargas elevadas, entre paréntesis, comprendidas entre el 70 y el 80% de un RM, cierro paréntesis, con muchas repeticiones, de 10 a 5 repeticiones, con variaciones, por ejemplo, 3 y con poco tiempo de descanso entre series, por ejemplo, 1 minuto. Kraumers 2000, Kraumers y Cole 1990. Por el contrario, las sesiones de entrenamiento de fuerza, que se realizan con cargas ligeras, pocas repeticiones, pocas series, con 3 o más minutos de recuperación entre series y con concentraciones sanguíneas de lactato bajas, no se acompañan de un aumento de la concentración sanguínea de GH, entre paréntesis, Kraumer 2000. Cierro paréntesis. Es lógico pensar que las sesiones de entrenamiento de fuerza que producen un mayor estímulo de la hipertrofia sean aquellas que se acompañan de una mayor liberación de GH. Entre paréntesis figura 9.12. Se conoce poco los efectos de realizar varios meses de entrenamiento de fuerza sobre las adaptaciones en las concentraciones de GH en reposo. Los pocos estudios realizados al respecto sugieren que el entrenamiento de fuerza no se acompaña de cambios significativos en las concentraciones de GH en reposo, entre paréntesis Kraumers 2000, cierro paréntesis. Lo único que se ha observado es que cuando se repite una sesión de entrenamiento de fuerza máxima por hipertrofia, con la misma intensidad absoluta, tras varias semanas de entrenamiento de fuerza, el aumento de la concentración de GH es menor que el que se observaba antes de empezar el programa de entrenamiento. Entre paréntesis, Kraumers 2000, González Vadillo y Gorostiaga 1995, cierro paréntesis. La respuesta de la hormona de crecimiento, GH, a una sesión de ejercicios, por ejemplo, 4x10 RM, se reduce con el envejecimiento en hombres y especialmente en mujeres, a partir de la edad de los 70 años. Sin embargo, después de 21 semanas de entrenamiento de fuerza, se ha observado un aumento en la respuesta de GH, después de realizar una sesión de entrenamiento que llegaba a permanecer elevada hasta 30 minutos después de acabar la sesión de ejercicio. Entre paréntesis, Heikin 2001. Cierro paréntesis. La magnitud de la respuesta hormonal de GH y el tiempo que permanece elevada puede tener importantes implicaciones en las adaptaciones ocasionadas por el entrenamiento de fuerza, especialmente en personas de edad avanzada y en las mujeres. Entrenamiento de fuerza, adaptaciones neuromusculares y hormonales. Figura 9.12. Evolución de la concentración sanguínea de hormona de crecimiento en línea intermitente. Se muestra la evolución medida de las concentraciones sanguíneas de hormona de crecimiento durante una sesión de entrenamiento de fuerza máxima, 3 a 5 series de 5 RM,
con un tiempo de recuperación entre cada serie de 1 minuto. En línea continua se muestra la misma evolución, pero después de realizar una sesión de entrenamiento, 3 a 5 series de 5 RM, con un tiempo de recuperación entre cada serie de 3 minutos. Las concentraciones sanguíneas de lactato y de GH durante la sesión de entrenamiento con cargas de 5 RM y 1 minuto de descanso entre series es significativamente superior a la encontrada durante la sesión de entrenamiento realizada con las mismas cargas, 5 RM, pero dejando 3 minutos de recuperación entre series. Modificado de Kramer, Machinis, Gordon, Harman, Bizarros, Melo, Friedman, McCurry, Fleck, Responder, Heavy, Penny, Ricta, App, Peso, 1990. Un hecho generalmente aceptado es que el entrenamiento de fuerza aumenta la concentración hormonal anabólica de testosterona, entre paréntesis T mayúscula, testosterona libre, entre paréntesis TL y DGH, inmediatamente después de realizar el trabajo de fuerza. Manteniéndose pocos minutos después de la finalización de la sesión, e incluso en el transcurso de las horas posteriores, Kramers y Colts 1990, Kramers y Colts 1999, Heikin y Colts 1998 y 2000, González Vadillo y Gorostiaga 1995. Esta respuesta hormonal expone al músculo a concentraciones anabólicas elevadas y a largo plazo puede contribuir a generar adaptaciones anabólicas musculares, inducir la hipertrofia, entre paréntesis Bills y Colts 2000, y o generar adaptaciones en el sistema nervioso que favorezcan el desarrollo de la fuerza en las fases iniciales de un programa de entrenamiento, entre paréntesis Kramers y Colts 1998 y 1999. Cierro paréntesis. En la figura 9.13 se muestra la evolución medida de la concentración sanguínea de la hormona del crecimiento, entre paréntesis GH, después de realizar una sesión de entrenamiento de fuerza máxima por hipertrofia y ante ausencia de ejercicios. Se observa que en general durante las 12 horas de recuperación posteriores a la sesión de entrenamiento, el valor máximo y concentración sanguínea de GH fueron significativamente inferiores durante las horas posteriores a la realización de la sesión de entrenamiento de fuerza máxima por hipertrofia, que las observadas el día que los sujetos no hicieron ejercicio físico. La mayor diferencia se observó durante las 2 primeras horas de recuperación, desde las 17 hasta las 19 horas, periodo 1 de la figura, y durante las primeras horas del sueño desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, siguiente, periodo 3 de la figura. Somatomedinas, IGF-1. A pesar de que es bien conocido que los niveles circulantes de IGF y testosterona están influenciados por la nutrición y las acciones de las hormonas insulina y GH, pocos estudios han examinado las adaptaciones a largo plazo con el entrenamiento de fuerza y el papel de ejercicio físico con otro de los factores que influyen en su regulación. Entre paréntesis, Cosiris y Kultz 1999, cierro paréntesis. Este sentido, Mars y Kultz 2001 observaron aumentos significativos en la concentración hormonal de IGF-1 en mujeres previamente no entrenadas en fuerzas. Después de 6 meses de entrenamiento, la magnitud de mejora de la fuerza y de la concentración de IGF fue mayor en el grupo que entrenó con un volumen elevado. Esto parece indicar que el volumen y la intensidad son marcadores a tener en cuenta en las adaptaciones a largo plazo en esta hormona. Esto todavía necesita estudiarse en mayor profundidad. Figura 9.14. Efectos de un programa de entrenamiento de fuerza de volumen bajo y volumen en alta concentración IGF-1. Desde el correspondiente T1 menos 0.05 desde el correspondiente T2. Menos 0.00 entre grupos modificadas de Mars, Raton, Snick, Labok,
Marchetti, entre otros. Testosterona. La testosterona que se encuentra en la sangre entra en las células del músculo en su forma libre, biológicamente activa, mediante un mecanismo de difusión a través de la membrana de dichas células musculares. Una vez en el interior de la célula muscular, entre paréntesis, citoplasma, la testosterona se une a unas proteínas receptoras de andrógenos y forma un complejo, entre paréntesis, testosterona receptor, cierro paréntesis. Este complejo tiene capacidad para dirigirse hacia el núcleo de la célula muscular, donde interacciona con el ADN produciendo mARN específico y provocando una acción sobre la maquinaria genética que provoca el aumento de la síntesis de proteína. Entre paréntesis, Mitchell 1980, Sherman 1984, cierro paréntesis. Algunos autores piensan que estas interacciones con el código genético de la célula pueden ser las principales responsables del aumento del tamaño de la célula muscular. Entre paréntesis, Kraumer 1992. Que se observan tras el entrenamiento de fuerza. La testosterona estimula, por una parte, los factores nerviosos, entre paréntesis, estimulando el aumento de la acción de los receptores de los neurotransmisores y el número de transmisores, Kraumer 2000, cierro paréntesis. Y por otra parte, las fibras musculares tipo 2, transformándolas hacia fibras de tipo 2X, más fuertes, menos resistentes y con mayor capacidad glucolítica, cierro paréntesis. Blitz 1984, Kelly 1985. La testosterona también estimula la liberación de GH y de somatomedinas, que como hemos visto anteriormente estimulaban la síntesis de proteína y los procesos de reparación. Por consiguiente, el gran efecto sobre el aumento de la síntesis proteica por parte de la testosterona no solo es debido a su acción directa, sino que sobre todo se debe a que potencia las acciones de la GH y la somatomedina. Los valores de testosterona sanguínea se han venido utilizando como un indicador fisiológico para evaluar el estado anabólico de un sujeto que está siendo sometido a un entrenamiento determinado. En general, se considera que un entrenamiento excesivo que no haya sido asimilado por el organismo se acompaña de una disminución de las tasas sanguíneas basales, entre paréntesis, de reposo, cierro paréntesis, de testosterona y o de la proporción testosterona-cortisol, junto con un empeoramiento o estancamiento de la marca deportiva. Heikkinen 1985, Heikkinen y Gultz 1987. Sin embargo, cuando un programa de entrenamiento de fuerza se acompaña de una mejora del rendimiento, no siempre se observa un aumento de las concentraciones sanguíneas basales de testosterona y o de aumento de la proporción testosterona-cortisol. En este sentido, algunos autores sugieren que dicho aumento solamente se observa tras realizar programas de entrenamiento que mejoran la fuerza de una duración superior a las 8 semanas, y en sujetos que tienen más de 2 años de experiencia de entrenamiento de la fuerza, entre paréntesis, Heikkinen y Gultz 1988, Heikkinen 1987, Kraumers 1992, cierro paréntesis. Pero no se observa cuando el entrenamiento es de corta duración, menos de 8 semanas, o es realizado por sujetos que no tienen experiencia con el entrenamiento de fuerza, entre paréntesis, Heikkinen 1985, cierro paréntesis. Por otra parte, cuando los deportistas llevan muchos años de entrenamiento de fuerza muy intenso, a alto nivel, no se suele observar más aumento de la concentración sanguínea basal de testosterona, debido probablemente a que estos deportistas se encuentran muy cerca del límite de adaptación hormonal, entre paréntesis, Heikkinen 1989, cierra paréntesis. Por lo tanto, un programa de entrenamiento de fuerza que produzca efectos positivos sobre la ganancia de las mismas no siempre se acompaña de un aumento de la concentración sanguínea basal de testosterona. Diferentes estudios han observado relaciones significativas entre los valores individuales de la concentración de testosterona total, testosterona libre y la IGF-1,
y los cambios individuales en fuerza máxima y masa muscular, producidos por el entrenamiento. Entre paréntesis, Gray y Kulz, 1991. Heikin y Paccarini, 1994. Heikin y Kulz, 2000. Izquierdo y Kulz, 2001. Singh y Kulz, 1999. Haddad y McCoy, 1998. Cierro paréntesis. Figura 9.15. Estos resultados sugieren que las personas con unos niveles bajos de hormonas anabólicas no son capaces de desarrollar la fuerza muscular de la misma manera que las personas que tienen una mayor concentración. Asimismo, estos resultados sugieren que un nivel bajo en la concentración anabólica de la testosterona puede ser un factor limitante en el desarrollo de la fuerza e hipertrofia muscular durante periodos prolongados de entrenamiento de fuerza. También es posible que, a pesar de que los niveles de testosterona pudieran mantenerse sin modificaciones durante el entrenamiento de fuerza, se pudieran producir cambios a nivel de los receptores hormonales musculares. Gray y Kulz, 1991. Heikin y Paccarini, 1994. Izquierdo y Kulz, 2001. Anteriormente se ha comentado que el entrenamiento de fuerza aumenta la concentración hormonal anabólica de T.TL y de GH inmediatamente después de realizar el trabajo de fuerza y se mantienen pocos minutos después de la finalización del entrenamiento e incluso en el transcurso de las horas posteriores. Kramers y Kulz, 1998. Kramers y Kulz, 1999 y Kulz, 2000. Siempre y cuando el estrés generado por un programa de entrenamiento sea lo suficiente elevado, es frecuente observar tanto en personas previamente no entrenadas en fuerza como en las de edades avanzadas, que antes y después de participar en un programa de entrenamiento, también se mejora la capacidad de respuesta hormonal aguda de testosterona, inmediatamente después del ejercicio. Entre paréntesis, Niklas y Kulz, 1995. Heikins y Kulz, 1998. La figura 9.16 muestra la respuesta observada al acabar una sesión de tipo de entrenamiento de fuerza. Kramers y Kulz, 1998-1999. Heikins y Kulz, 2000, pudiendo observar una mejora en la respuesta hormonal de testosterona libre. Aunque la respuesta es más elevada en personas más jóvenes, Kreitz y Kulz, 1989, Kramer y Kulz, 1998, Kramer y Kulz, 1999, Heikins y Kulz, 1998. Figura 9.16. Respuesta aguda de testosterona total y testosterona libre inmediatamente después, de 5 minutos después, 15 minutos después y 30 minutos después, de 4 series de 10 repeticiones máximas con 90 segundos de descanso entre series, antes y después de un periodo de entrenamiento de fuerza en hombres de 30 y 62 años de edad. Cortisol. Los glucocorticoides, hormonas producidas en la corteza suprarrenal a partir de estímulos provenientes del eje hipotálamo hipofisario, son hormonas que responden a situaciones de estrés y favorecen la degradación, entre paréntesis, catabolismo, cierro paréntesis, de las proteínas del músculo. En realidad, la concentración sanguínea de cortisol suele aumentar cuando las reservas de hidrato de carbono del músculo o del hígado están muy disminuidas. Este aumento de la producción de cortisol estimula la degradación de proteínas musculares y permite suministrar al organismo sustratos, entre paréntesis, las proteínas, cierro paréntesis, que favorezcan la síntesis de hidratos de carbono. Kramers, 2000. Fundamentales para alimentar a los tejidos, especialmente al cerebro. Si tenemos en cuenta que un aumento de la degradación de proteínas del músculo puede deteriorar sus proteínas contráctiles, esto indica que una elevada producción de cortisol se acompañaría de una pérdida de proteínas musculares, una atrofia muscular y una disminución de la fuerza, con el consiguiente efecto negativo en el rendimiento deportivo.
Los efectos del entrenamiento de fuerza sobre la respuesta del cortisol son aparentemente contradictorios. Diversos estudios han mostrado que la realización de un programa de entrenamiento de fuerza desde 3 hasta 6 meses no se acompaña de cambios significativos en la concentración hormonal de cortisol, ni en jóvenes ni en personas mayores. Entre paréntesis, Heikkinen y Heikkinen, 1995, Heikkinen y Kultz, 2000. Mientras que otros estudios han observado una reducción significativa en el cortisol con el entrenamiento, entre paréntesis, Staron y Kultz, 1994, Kramers y Kultz, 1999, cierro paréntesis. Un descenso en el cortisol sérico basal podría facilitar la ganancia neta de masa muscular, dados los efectos catabólicos que tiene esta hormona. La magnitud de la producción de cortisol durante una sesión de entrenamiento de fuerza es bastante paralela a la que se observa con la GH, y por lo tanto depende de la intensidad, volumen y del tiempo de reposo que transcurre entre las series de ejercicios. Entre paréntesis, Kramers 2000. Cierro paréntesis. Es decir, que las sesiones de entrenamiento de fuerza que se acompañan de un mayor aumento de la liberación de cortisol son aquellas que presentan concentraciones elevadas de lactato sanguíneo, es decir, las que utilizan cargas elevadas, comprendidas entre el 70 y el 80% de un RM, con muchas repeticiones, 10 a 5 repeticiones, con varias series, por ejemplo 3, y con poco tiempo de descanso entre series, por ejemplo 1 minuto. Entre paréntesis, Kramers 1992, cierro paréntesis. Por el contrario, las sesiones de entrenamiento de fuerza, que se realizan con cargas ligeras, pocas repeticiones, pocas series, con 3 o más minutos de recuperación entre series y con concentraciones sanguíneas de lactato bajas, no se acompañan de un aumento de la concentración sanguínea de cortisol. Cuando la concentración de cortisol en la sangre es muy elevada, se inhibe la producción de testosterona y por lo tanto disminuye la concentración sanguínea de esta hormona. Por consiguiente, es lógico pensar que el riesgo de aumento de la degradación de proteína será mayor cuando mayor sea la intensidad del ejercicio y por lo tanto mayor sea la producción de cortisol durante el ejercicio. No debe considerarse como algo negativo para el organismo, puesto que para que se produzca un proceso de adaptación y de sobrecompensación, es obligatorio que el músculo sea mínimamente solicitado y probablemente que se produzcan pequeñas alteraciones en su estructura e incluso pequeñas microrupturas. Entre paréntesis, Kramers 2000. En estos casos, el aumento de la producción de cortisol durante el ejercicio sería positivo, porque participaría activamente en los procesos de remodelación del músculo. Ejemplo, para que se sinteticen nuevas proteínas es necesario que se degraden las antiguas. Esta degradación estaría modulada y favorecida por el cortisol. Entre paréntesis, Kramers 2000, cierro paréntesis. Sin embargo, si el aumento en la concentración de cortisol durante la sesión de entrenamiento o en las primeras horas de recuperación es excesivo, entre paréntesis, concentraciones sanguíneas superiores a 800 milimol, cierro paréntesis, es probable que se inhiban las concentraciones sanguíneas de testosterona, el balance anabólico-catabólico sea negativo y el tiempo de recuperación sea más largo. Entre paréntesis, Kramers 2000. Además, un aumento excesivo de la concentración sanguínea de cortisol suprime la actividad de las células inmunológicas durante las primeras horas de recuperación y favorece la aparición de infecciones. Entre paréntesis, Kramers 2000, cierro paréntesis. De todos modos, estas acciones no están demostradas suficientemente y deberán realizarse más estudios para confirmarlas o rechazarlas. Algunas investigaciones parecen indicar que el componente psicológico tiene una influencia significativa en la producción de cortisol durante el ejercicio. Entre paréntesis, Kuplasalmi, 1985, cierro paréntesis. Según estudios, la producción de cortisol durante el ejercicio físico y durante las actividades de la vida diaria
sería mucho mayor en sujetos estresados o demasiado ansiosos. Si, como hemos visto anteriormente, el aumento de la producción de cortisol inhibe la producción de testosterona, es muy probable que los sujetos ansiosos o estresados tengan más problemas para recuperar entre esfuerzos, debido a que la producción de testosterona está disminuida. Sin embargo, esta teoría no está lo suficientemente demostrada. Entre paréntesis, González Vadillo y Gorostiaga 1995, cierro paréntesis. Debido a las características señaladas anteriormente, distintos investigadores han utilizado las medidas de las concentraciones sanguíneas basales de cortisol para evaluar el estado catabólico o el índice sanguíneo, testosterona-cortisol, para evaluar el balance anabólico-catabólico producido por distintos tipos de entrenamiento de fuerza. Entre paréntesis, Haykins 1985, Haykins y Kurtz 1987, cierro paréntesis. Algunos estudios han encontrado una disminución de las concentraciones basales de cortisol en sujetos que realizaron varias semanas de entrenamiento de fuerza. Entre paréntesis, Haykins 1985, cierro paréntesis. Aunque otros no han encontrado variaciones. Entre paréntesis, Haykins 1987, Haykins y Kurtz 1988, cierro paréntesis. Es probable que las modificaciones de los valores sanguíneos basales de testosterona o de la relación testosterona-cortisol sean más sensibles para deteriorar modificaciones del balance anabólico-catabólico con el entrenamiento de fuerza que las variaciones de las concentraciones sanguíneas de cortisol.